Pues sí, se acaba de inaugurar en la Galería Dix-Neuf, en el 19 de la parisina calle de Filles du Calvaire, la exposición Jardin II, Jardín Acuático 2, de la artista chilena Malu Stewart, en la que pone en tela de juicio la pintura contemporánea, analizando obras que han marcado la historia del arte, trasladándolas al lienzo a través de su propio lenguaje. Para esta, su primera exposición individual aquí en Francia, presenta su obra reciente inspirada en los nenúfares de Claude Monet, considerados como uno de los importantes pilares de la pintura moderna. Y para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Malu Stewart ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Malu. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Santiago de Chile en 1962, donde vas a licenciarte en arte en la Universidad Católica de Chile, para más tarde realizar un máster de pintura en Londres. Pero cuéntanos, ¿qué o quién te infundió el gusto por la pintura? ¿Tenías antecedentes familiares, quizás? Sí, soy la menor de 5 hermanos y mis 5 hermanos, o mis 3 mayores, han sido relacionados con el arte. Uno es arquitecto, la otra diseñadora y hay otro que son músicos. Entonces, siempre yo vi una cosa expresiva y de color muy fuerte en mi familia. ¿Recuerdas las primeras pinturas que tuviste de pequeña? Las primeras pinturas que vi de pequeña, de mi abuela, que pintaba cuando joven. Y no tuve mucha cultura visual, la verdad, porque en Chile no hay mucha, o sea, hay sí, pero poco, de la historia de, no sé, siglo XIX, pero muy poco. Al menos el olor de trementina, si lo tenías en casa. Sí, sí. ¿Cuándo decides estudiar arte en la Católica? Es que me gustó siempre, pero me gustó más bien de una manera como conceptual. Me gustaba la idea de poder explicar ideas a través del arte. Y eso lo encontré muy interesante siempre. Me llamó la atención y dije, voy a probar, a ver si puedo, porque es un campo difícil, ¿no? ¿Qué ideas querías expresar a través de la pintura? Bueno, yo creo que siempre me importó la idea de como del ciclo de la vida, ¿no? De que el hombre nace, se desarrolla y muere, y eso es una constante siempre. Entonces creo que todo el arte va enfocado a pensamientos humanos, no sé, sobre todo de este ciclo de nacer, vivir y morir. Cuéntanos, Malú, ¿cómo era el ambiente artístico allí en la Universidad Católica, que era a finales de los 80? A ver, bueno, al final de los 80 nosotros estábamos en dictadura y igual había está el grupo de los 80, como quien dice que yo creo que yo soy más del grupo de los 90, porque en primera instancia estudié pedagogía en arte y luego me fui cambiando, igual iba conociendo a los pintores de los 80. Y hubo una parte muy conceptual en Chile, que fue un poco antes, los pintores de los 70, los artistas de los 70, que estaban todos, o sea, no sé, todos contra la dictadura, entonces fue muy conceptual. Y en los 80 aparece la pintura así como, ¡guau!, como queremos despertar a un mundo más expresivo. ¿Cómo viviste esos años de la dictadura? Bueno, yo estaba más chica en realidad, pero después, obviamente cuando en el 89, cuando fue el sí y el no, que en el fondo era de seguir con Pinochet o no, nosotros ahí estábamos súper importantes, era nuestra abertura hacia el mundo y la verdad es que hubo un cambio increíble. En el 92 vas a realizar un máster de pintura en Londres. ¿Te encontraste con Augusto Pinochet, quizás? No, no estaba. ¿Todavía no? ¿Fue en qué año Pinochet? No, había sido, a ver, fue sí, yo creo que 95, por ahí más o menos. ¿Ya no estabas tú en Londres? Sí, no, estaba, pero no, como que no me tocó con él exactamente. ¿Qué encontraste en Londres que no tuviste en Santiago? A ver, me pasó algo bien especial. Encontré que la escuela misma de arte
era muy parecida a la de Santiago. La gente, o sea, la gente, los artistas de allá, a los artistas de Chile eran como igual. En realidad los artistas son iguales en todas partes del mundo, yo creo. Y bueno, a mí me tocó también que cuando yo salí de la universidad también se abrió el arte en Chile y eso fue fundamental para mí. Entonces eso yo quise que se siguiera expandiendo y mi abuelo es escocés, entonces me interesó mucho llegar a mis raíces también. Visitaste Escocia, imagino. Sí, por supuesto. Sí. Ahí vas a hacer instalaciones también, ¿no? He visto algunas Sí, fotografías. sí. La isla se llama una de las Sí, instalaciones que he visto. sí. De hecho, con ese trabajo, la isla estaba rodeada por una serie de pinturas en base como a semillas, ¿ya? Bueno, bien manuales, con marcas de dedos y qué sé yo. Y hice una isla toda a mano, hecha a mano con yeso o plaster, no sé, yeso. Y la pinté también a mano con pigmentos. Entonces estos pigmentos como una arena que estaba pegada sobre esto y tiene mucho que ver con la isla de Inglaterra, que es una isla, la isla también de Chile, que es una isla porque está rodeado por mar y montaña, y tiene que ver también con, no sé, tiene que ver quizás con la barca La Medusa también de Jericó, tiene que ver como esa cosa de arrancar, no sé, de Cuba, de todo lo que es como lo individual, pero que a la vez, por eso empecé mi trabajo así, lo individual que a la vez se hace colectivo. O sea, toda experiencia individual es bastante colectiva. En tu pintura, en tu primera pintura sobre todo, utilizas casi la pintura geométrica, objetos casi como estampados. Sí. ¿Te sientes emparentada con el arte geométrico de los años 60 quizás? Un poco, o sea, yo me siento una mezcla de varias cosas, no me siento bien propia, o sea, un trabajo que realmente ha sido bastante original. Y claro que me interesaron, como también me interesó Miró y también me han interesado muchos artistas diferentes, pero sí me interesó la pintura geométrica también, como Vasarely. Después hay una artista chilena que vino a vivir acá, vivió con Vasarely. Mi trabajo es como una mezcla, la verdad, una síntesis de varios. ¿Cuándo empiezas a hacer homenajes a grandes de la pintura? He visto un homenaje al vino, que es fantástico. Y también uno a Andy Warhol. No se puede De la esconder, pintura. sí, con una peluca, un autorretrato con una peluca Sí, sí, pero rubia, por además supuesto. hice uno que él hacía unas comidas en su casa, entonces yo hice una foto de esa comida que hacía en su casa y le pegué muchos materiales, todo, y ese se llama Homenaje a Andy Warhol. Pero en realidad, no sé, esos homenajes han sido como una cosa entretenida, porque en el fondo el pop, porque me han entretenido diversas, distintas vanguardias. Pero mi trabajo más bien se ha centrado como en explicar un poco la base de las cosas. O sea, por ejemplo, también he trabajado mucho con materiales que se ponen uno al lado del otro, porque la sociedad es así, ¿no? Si uno ve como una enredadera, uno ve una hoja al lado de la otra hoja y todas las hojas son diferentes y forman esta enredadera y el fondo los seres humanos son lo mismo y todas esas sensaciones que te decía de lo colectivo y lo humano. Sí. Es importante, Malú, para un artista la historia del arte, ser consciente Sí. de ser heredera de Sí. todos estos grandes artistas. Por supuesto, sí. Y en Chile no tenemos grandes historias y como a mí también me tocó estudiar afuera, bueno, no sé, yo tomo a Monet porque hice un estudio, yo quería saber de dónde más o menos parte la pintura contemporánea. Entonces, claro, está la pintura moderna primero, pero me interesó dentro de la historia. Yo creo que los impresionistas para ellos fue mucho más difícil que para ningún artista después. Yo creo que en esa época ellos fueron muy radicales y eso lo encontré increíble. Y también esto de hacer el cambio de la pintura como de academia
Fue muy, bueno, igual también hubieron dentro de la historia varios pintores como Millet, Géricault, muchos que también hicieron pequeños cambios, pero ellos fueron ya brutales, los de mayor cambio. Y encontré interesante que la pincelada de Monet es un color al lado del otro y visualmente se ve un tercero. Y todo eso, esa paleta de colores la encontré increíble. Entonces hice un estudio, me vine a París, fui a todos los museos donde está él, fui a Giverny, Giverny, no sé cómo se dice. Por supuesto, Giverny, muy bien. Giverny. Y dije, voy a hacer un trabajo con mi trabajo en relación a Monet, por esa importancia. Monet fue muy criticado como todos los impresionistas. ¿No tienes miedo a ti que también te caigan críticas como a Monet? Sí, o sea, yo creo que igual me han caído críticas, pero es que da lo mismo. O sea, siempre van a, no todo el mundo va a estar contento con el trabajo, está bien. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera gran exposición ahí en Chile? ¿Qué recuerdos te quedan? Mi primera gran exposición individual fue yo estaba viviendo en Londres, iba becada por el British Council y después duraba 2 años y el British Council me dio la beca para 1. Entonces me tuve que volver entre medio hice una exposición con todos los trabajos que había hecho en Londres y me fue muy bien y el gobierno de Chile me dio la beca para ir el otro año. Entonces así logré terminar y logré conocer gente del primer año y gente del segundo año, entonces tengo muchos amigos por suerte. Y ahora inauguras en esta galería parisina Sí. tu primera exposición en Francia. ¿Cómo fue el vernissage? Presentas unos enormes formatos de 8 metros Sí. parecidos a las telas de Monet. Sí. Bueno, fue bien interesante. A mí me ayudó el embajador, Patricio Ales, el embajador de Chile acá en Francia, porque él vio otra cosa que yo no había visto, que en el fondo que yo era una muy buena representante para la Semana de América Latina como representante de Chile y de una unión Chile-Francia. Él lo vio así, entonces le gustó mucho y encontró que era yo la que tenía que venir en esta época. ¿Qué representa para ti exponer en París, ahora que te has paseado por l'Orangerie, donde están Sí. los nenúfares de Monet? Bueno, para mí era muy importante hacer esta exposición porque también las pinturas llegan a su contexto, ¿no? O sea, llegan a donde se tienen que enfrentar y llegan al lugar donde parten. Y creo que también se hace un cierre de una etapa de mi trabajo. Que parte y en el fondo también el mismo ciclo que he tratado de hacer siempre. Y eso yo creo que es importante que hayan como finalizado acá. Ha sido difícil el transporte de la obra porque viene directamente de Santiago, ¿no? Sí, Son 8 metros de largo, hay que... sí. Sí, no, bueno, pero son 8 metros. Mi trabajo es modular por eso mismo. Es modular por por cosa de técnica que yo hago y también es modular por el traslado, porque es importante que se muevan, ¿no? 8 metros es muy difícil de mover, pero 1 metro por 1 metro es mucho más fácil. Entonces se hacen 18 módulos de 1 metro por 1 metro. Sí. Malo Stewart, ¿qué sentiste la primera vez cuando visitaste l'Orangerie, esa sala donde están los ninfeas, los nenúfares de Monet, Sí. creados por él mismo? El espacio fue creado por él mismo para exponerlos. Sí, ¿Qué sí, sentiste? fue bien, bueno, fue bien interesante. Sentí como que flotara, ¿no? O sea, como que uno entrara a un universo flotante. Me impresionó mucho que no tuviera suelo y no tienen fin, ¿no? Que son para abajo y para arriba y para el lado, son completamente como que arman el espacio, redondean el espacio por el aire que dejan. Eso lo encontré preciosa, increíble las pinturas. Ya para terminar, proyectos después de esta gran exposición aquí en París, ¿dónde se podrá ver la pintura de Malou Stewart? Bueno, tengo un proyecto bien bonito que, como yo estudié en Londres, la universidad me convidó a participar de una residencia, que es ahora en agosto, una residencia en Londres, y va a haber una exposición final de todos los artistas residentes en un lugar que se llama Camden Arts Center, que es un centro de arte que es
no es tan grande, pero es sumamente importante dentro de los artistas locales. Entonces, para mí es una gran noticia, ¿no? Sí. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Malou Stewart estará abierta en la Galería Dix Neuf, aquí en París, hasta el 20 de junio. Muchísimas gracias, Malou, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, pues. Y mucho éxito aquí en Francia. Gracias. Gracias a ustedes. Ya.